Los murmullos venían del gran estadio, convertido en refugio para quienes no podían huir de la ciudad J. Había cientos, quizás algo más de 1000 personas atrapadas dentro del edificio por el riesgo que entrañaba salir al exterior. Nadie había querido salir a la calle para enfrentarse a algunos de los monstruos que había ahí fuera, y por una buena razón. Con la señal baja que todavía estaba allí, ya que la mayoría de los edificios habían sido destruidos alrededor del área, las noticias que aparecían de vez en cuando solo mostraban la destrucción que habían causado los monstruos. No hacía falta ser un genio para descubrir qué había causado el daño a la ciudad, y ninguno de ellos era imbécil de ninguna manera. Pisotones repentinos vinieron desde fuera del edificio, causando pánico en todo el complejo. Los golpes que se hacían más fuertes a cada segundo volaban como una onda de choque, el miedo volaba igual de rápido. Los corazones latían mientras los cuerpos se congelaban. El familiar olor a pescado estaba cerca. La gente en el estadio estaba impotente cuando un gran puño chocó con el edificio, primero causando grietas en el exterior del edificio sin agujeros. El segundo golpe no les había otorgado la misma misericordia. El polvo, el hormigón y la lluvia caían a través del techo, mientras los escombros se estrellaban contra el suelo con un eco que rebotaba en las paredes. La multitud entró en pánico, gritando a todo pulmón. Se lamentaron por sus vidas, algunos rompieron a llorar. Silencio, ordenó el rey del mar profundo, su poderosa voz ahogando todo lo demás. Tranquilícense, y tal vez les conceda un poco de misericordia. Al entrar en el estadio, su forma monstruosa eclipsaba lo que habían visto en las noticias. Gigantesco y destructivo, estaba claro que los otros monstruos marinos del exterior ni siquiera podían compararse. Ahora, joven, sonrió con satisfacción, sus grandes dientes solo intimidaban más al niño que lloraba cuya madre no podía callar. No es bueno hacer una escena. Oye. Por aquí. Una voz chilló, interrumpiendo al rey del mar profundo. Solo contenía miedo, y ni siquiera el más astuto de los oyentes pudo detectar un indicio de verdadero coraje. El rey se dio la vuelta, un poco confundido hasta que vio al que habló. Era un hombre rubio con una chaqueta marrón con coderas. Apareciendo como si viniera de una película de engrasadores de los 80, su cabello estaba peinado hacia atrás y complementaba perfectamente sus jeans marrones. Como si eso no fuera suficiente, había relámpagos en la parte inferior de su chaqueta. ¿Y qué deseas, plaga? El rey se burló, claramente disgustado por su insubordinación. El hombre levantó las manos en señal de rendición antes de continuar, su voz casi se entrecortó. ¿Qué quieres? Yo haré cualquier cosa. Solo por favor no nos mates. Trickling siguió, y un ligero goteo llenó el silencio. Otro goteo vino de nuevo, seguido de un desagradable aroma familiar solo para los humanos. No olía a pescado ni a mar salado. Olía solo a orina. El hombre se había orinado, el marrón de sus jeans se había vuelto más oscuro. Gotas de sudor corrieron por su rostro de bebé cuando se dio cuenta de su error. Mierda, me oriné. Gritó mentalmente mientras miraba alrededor de la habitación. Tragando saliva, recordó, maldita sea, yo también soy un héroe. Clase C, pero sigue siendo un héroe. Soy patético. Tuve que huir aquí porque estaba demasiado débil para enfrentarme a cualquiera de los monstruos. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando llegó la estruendosa carcajada del rey del mar profundo. ¿Te perdonas? ¿Crees que te perdonaré? Por favor. Su rostro se volvió mucho más oscuro, sus ojos se agudizaron en un brillo asesino. La única piedad de la que hablé sería matarte rápidamente en lugar de sacarlo. Llegó su fuerte aliento, el calor empañando el aire como un aliento en invierno. Parecía que las sombras casi se habían apoderado de su rostro, pero los ojos amarillos de la fatalidad todavía estaban arraigados en la memoria del héroe rubio. Sin embargo, a pesar de una muerte segura, el héroe escuchó otro grito detrás de él, que gradualmente se hizo más fuerte. Al darse la vuelta, vio un rostro familiar que había conocido antes. Otro héroe, uno más fuerte que él. No, no lo hagas. La voz nasal del hombre llegó a través de su máscara. Héroe de clase B, Chico Jetnis reportándose para la acción. Llevaba un uniforme mecánico, equipado con una visera que se parecía a un héroe familiar de los X-Men. Su cabello era puntiagudo y apuntaba hacia atrás. Puños metálicos que seguramente parecían tener que ser algo duraderos completaron el look, mientras el héroe de clase B tomó una postura de batalla. Pronto, llegó otro grito. Héroe de clase C, el hombre Boom Boom también está peleando. El hombre adoptó otra postura de batalla, aunque claramente inestable.
Luciendo como si viniera de mediados de los 80, el hombre pálido y musculoso con un afro solo rivalizaba en tamaño con su nariz. Gritó de nuevo, su grito de batalla parecía un quejido. Llegaron pasos tranquilos, ganándose otra mirada confusa del rey del mar profundo. El rey estaba completamente confundido por esta tontería y casi se le había agotado la paciencia. En lugar de los gritos de batalla normales, se escucharon jadeos de la multitud al reconocer el traje familiar. ¿Otra de ustedes, patéticas criaturas? ¿Y entonces quién es usted? El rey cuestionó burlonamente, el atuendo del hombre solo suplicaba la risa del rey. La ropa del hombre era extremadamente formal, pero llamativa. Su traje parecía normal, su corbata negra y casualmente formal. El resto de su atuendo no era nada de eso. Claramente hecho de cuero y parecido a escamas de serpiente, parecía como si las articulaciones de su atuendo tuvieran escamas reales. Visto para imitar a una serpiente real, el hombre adoptó una postura de batalla inusual, como si tuviera un estilo completamente diferente. Puede que esté cerca del final, pero sigo siendo un héroe de clase A, afirmó. Clase A, rango 38º, puño de mordedura de serpiente Snake, armado para el combate. El hombre rubio, que prácticamente había sido olvidado en todo el alboroto, decidió hablar, algo de confianza y humanidad en su voz regresando, yo también soy un héroe. Al Batman, preparado para pelear. Sin embargo, sus palabras tuvieron un esfuerzo significativamente menor debido a sus pantalones sucios. Después de todo, parecía como si hubiera un rayo de esperanza. Maldita sea, ¿dónde está? No le grité a nadie, frustrado. Había volado prácticamente por toda la ciudad, buscando dónde estuviera este de Epsea Fukead. Sabía muy bien que no estaba en ninguna de las áreas que había buscado, y honestamente, me había cansado de eso. Suspirando mientras ponía mis manos en mis caderas, decidí hacer otra ronda de búsqueda. Como lo haría normalmente, comencé a volar por la ciudad. No escuché que se habían extendido más lejos de la ciudad J, por lo que probablemente todavía estaban confinados allí. Seguí volando, gruñendo después de que no pude encontrar nada para matar. Prácticamente me detuve después de ver un traje pequeño y familiar del color de McDonald. Solo conocía a una persona que era tan pobre en lo que respecta a su sentido de la moda y que alguna vez pensaría que usar esos colores juntos era una buena decisión. Instantáneamente volando hacia abajo, mi dolor de cabeza comenzó a desvanecerse cuando vi al hombre calvo. Estaba bastante seguro de que era porque vi a alguien y no murmuraba la palabra mierda para mí mismo cada 20 segundos mientras maldecía a toda la asociación de héroes por asignarme a estas cosas. Mierda, Metalbat probablemente podría encargarse de eso si quisiera. Entonces, ¿por qué tenía que hacerlo? Hey, Tax, saludó con un gesto. ¿Buscas monstruos también? Asentí, todavía algo frustrado. Noté que estaba completamente empapado mientras que ni una sola gota de agua me había tocado. Suspirando para mí mismo, mi moralidad se hizo cargo y decidí entregarle un paraguas de repuesto que guardaba en mi bolsillo. Sé que suena estúpido que mi vestido tenga bolsillos, pero los tenía. Fue bastante conveniente en situaciones como estas. Me aclaré la garganta, recordando de repente la oferta que le hice antes, entonces, sobre la cita and Goat. ¿Crees que el lugar de Sushi cercano sería un buen lugar para estar? Prácticamente me congelé en el lugar, dándome cuenta de lo que salía de mi boca. Estoy casi seguro de que toda mi cara se habría puesto roja como una remolacha si no me hubiera sonrojado tanto la semana anterior. Tragué saliva, mi corazón latía con cada latido. Maldije a Fubuki con toda mi alma y miré al hombre calvo frente a mí, a quien prácticamente le había preguntado en una cita falsa. Suspiré de alivio, mi humor disminuyó lentamente. Parecía haber estado mirando a lo lejos y no se dio cuenta de lo que acabo de decir. Gracias a Dios también. No creo que mi orgullo hubiera durado si le hubiera pedido al calvo una cita. Respiré hondo y prácticamente obligué a reprimir los pensamientos. Fruncí el ceño y le dije, calvo. Oye. Chasqueando los dedos, llamé su atención. Hizo su habitual, Antes de volver a mí, sus ojos volvieron ligeramente a la realidad. Suspiré de nuevo, poniendo mis manos en mis caderas. Odiaba que no prestara atención, y también odiaba que fuera tan informal sobre todo. En casi todo lo que hizo, no puso ningún esfuerzo en ello. A veces era súper molesto porque nunca prestaba atención. Cuando salimos a comer, no presta atención a nada más que a la comida. Cuando va a comprar comestibles, siempre es súper tacaño con su dinero y solo compra cosas en oferta a pesar de que se está volviendo más rico por ser un héroe de clase S. Siempre está tan relajado con todo.
Me ha ayudado mucho. Mi mente se desvió hacia el momento en que nos conocimos, cuando me salvó del tipo Maxineman. Suspiré, sin saber qué habría hecho sin él en ese momento. Siempre fue amable conmigo y siempre me escuchó, o al menos lo que digo. Tragué saliva de nuevo, mis pensamientos disminuyeron cuando mi orgullo se apoderó de mí, entonces, sobre nuestro lugar de reunión después de esto. ¿Quieres ir al lugar de sushi cercano en Seattle del que Fubuki habló hace unos días? Él asintió con la cabeza en respuesta y sonrió con calma. Claro, aceptó. Sin embargo, incluso ahora, me molestó de la misma manera mientras ambos buscábamos al rey del mar profundo. ¿Cuánto cuesta? Maldita sea. Por supuesto que no se olvidaría del precio. Era todo lo que le importaba. Seguro, está ahorrando y lo que sea, pero ¿para qué? Dije fríamente, combinado con un tono práctico, no te preocupes por eso, Baldi. Lo estoy pagando, ¿de acuerdo? Él asintió con la cabeza en respuesta, un poco más reafirmado ahora que sus preciosos bolsillos no se reducirían pronto. Gracias, Tax, dijo, sonriéndome. No fue una sonrisa tonta como solía hacer o una de esas sonrisas que hace cuando piensa en ventas o en pelear contra monstruos. Fue realmente extraño. Se sintió como una sonrisa genuina, algo diferente a las otras sonrisas que hace a veces. Tragué saliva, quitando mis ojos de su sonrisa. Afortunadamente en mi caso, y no en los demás, escuché un grito desde el estadio cercano, y miré al hombre calvo, cuya sonrisa se había desvanecido. Él también debe haber mirado el estadio y me miró a mí, porque ambos asentimos con la cabeza el uno al otro como dos personajes genéricos de películas de acción que sabían qué hacer en cualquier momento. Ha matado a Getni Segui. Alguien exclamó, su pánico regresó rápidamente. Habían pasado solo unos minutos desde que los héroes intentaron levantarse contra el rey del mar profundo, y su insolencia se pagó rápidamente. Al-Batman había sido rápidamente derribado a un lado sin mucho esfuerzo, inmovilizado dentro de los primeros 30 segundos de la pelea. Y ahora, un héroe asesinado. El rey del mar profundo empujó una mano a través del abdomen del héroe de clase B, la sangre brotó del héroe cortado por la mitad. Cortado por la mitad, sin armadura, el héroe se desangraba, sus gemidos de agonía eran inauditos e irrelevantes para los civiles, que estaban mucho más preocupados por su propia situación. Boom Boom Man ya se había retirado, dándose cuenta de lo inferior que era su fuerza en comparación con el rey del mar profundo. El único que aún se levantó contra el rey fue el héroe de clase A, Snake Big the Fist Snake. Sin embargo, en unos momentos, él también se dio cuenta de la inutilidad de sus ataques. Todos y cada uno de sus ataques parecían inútiles, ya que su puño apenas había arañado al monstruo. Su mueca se había convertido en una sonrisa temerosa, sus dientes afilados y anhelando sangre. Con un solo golpe, el último héroe aparente había caído, volando contra la pared. Ensangrentado y casi mutilado, el último héroe del estadio había caído. Una risa profunda emitida por el gran monstruo, hasta que se produjo otro choque a través de la pared, la luz atravesó. Caía la lluvia, pero un par de brazos anaranjados y brillantes eran visibles a través de la oscuridad. Lanzándose hacia adelante, el héroe voló hacia el monstruo y pateó mecánicamente al rey del mar profundo, dejando una marca. Parecía que el héroe había dañado al monstruo por primera vez desde el prisionero Puri Puri, que fue derrotado durante mucho tiempo. ¿Eres el rey del mar profundo, no? Preguntó el héroe, su palma brillante apuntando hacia él. Estoy aquí para exterminarte. Pareciendo confiado, pero cauteloso, el héroe adoptó una postura de batalla y esperó a que el rey del mar profundo hiciera el primer movimiento. ¿Otro? El rey se burló, antes de lanzar su lengua morena al héroe cibernético. Te reconozco. Genos, ¿correcto? Debe ser uno de los más fuertes. En unos momentos, Genos decidió atacar, cortándose la lengua de Morena. No servía de nada algo que ni siquiera podía atravesar su exterior metálico. En un instante, su palma estalló en llamas, envolviendo al rey del mar profundo. Después de que detuvo su asalto, se alegró un poco al ver que el rey parecía un poco seco. El monstruo y el héroe comenzaron a pelear, chocando los puños. Sin embargo, parecía que Genos era demasiado rápido para el ahora debilitado rey del mar profundo. Las llamas envolvieron una vez más al rey, ganándose una expresión seria de Genos. Estaba completamente concentrado en el monstruo y nada más. Quería probar algún equipo nuevo, y parecía que ciertamente se había vuelto más poderoso. Volando hacia el monstruo aparentemente inmóvil, Genos una vez más pateó al monstruo con una fuerza extrema, mucho más poderosa que su ataque inicial. El monstruo salió volando del estadio, creando un gran agujero en el costado de la pared.
Los brazos de Genos comenzaron a debilitarse, dejando escapar un suave suspiro de alivio. Volviéndose hacia la multitud, pareció como si su salvador hubiera llegado, mientras la luz entraba por el agujero y brillaba sobre Genos. ¿Ese fue el último enemigo?, preguntó, mirando a la multitud. Al no recibir la respuesta que estaba buscando, Genos recibió una lluvia de elogios y gratitud de la multitud, cuya moral parecía haber rejuvenecido. La atención se había centrado en Genos, que parecía haber hecho lo que ningún otro héroe hasta ahora había podido hacer. Es decir, hasta que los víctores de la multitud fueron silenciados por el gran puño verde del Rey del Mar Profundo, agarrando uno de los brazos de Genos, arrancándolo y aplastando al héroe contra la pared, causando una gran abolladura en la base del edificio. El edificio se estaba cayendo a pedazos, pero no se dio cuenta de ello. El Rey del Mar Profundo gruñó, mirando a la multitud. Miró al héroe, su mejilla derecha casi arrancada mientras hablaba oscuramente: te voy a hacer pedazos. Sin embargo, ante esto, Genos parecía ni siquiera tomarlo en consideración. Lentamente levantándose del suelo, poniéndose de rodillas, gruñó de nuevo. Se susurró a sí mismo: bajé la guardia de nuevo, nunca aprendo. Una pequeña sonrisa pareció aparecer, recordando la primera vez que había sucedido. Se volvió hacia la multitud, donde todos se habían congelado de miedo. Gritó a la multitud: ahora, mientras lucho contra este monstruo. Huyan. Al cargar contra el monstruo, todos parecieron descongelarse mientras se dispersaban por todo el estadio, corriendo por los diversos agujeros que el Rey del Mar Profundo y los héroes habían causado en el estadio. Sin embargo, una joven se quedó y llamó al héroe, que en ese momento estaba intercambiando puños con el Rey del Mar Profundo. ¿Puede hacerlo, señor? Ante esto, el Rey del Mar Profundo se congeló, mirando a la chica. Cállate, le ordenó. Derretir. Escutiendo ácido que voló directamente hacia la chica, pareció congelarse bastante inconvenientemente, ignorante de lo que era la saliva. Sin embargo, antes de que el ácido pudiera hacer contacto, Genos se lanzó en el camino de la saliva, sacrificándose en el proceso. El Rey del Mar Profundo inclinó la cabeza confundido mientras miraba al Kimor derretido. ¿Por qué hiciste eso? Podrías haber esquivado fácilmente el ácido, pero decidiste lanzarte a él. Bueno, debes ser más tonto de lo que concebí. Usted habría sido un excelente sirviente. Genos cayó de rodillas, el brazo que le quedaba se fundió en la nada. Ruidos crepitantes, derretidos y burbujeantes vinieron del Kimor mientras caía, partes de su rostro deteriorándose rápidamente. Cayendo sobre su frente, el héroe más fuerte hasta ahora para luchar contra el Rey del Mar Profundo había caído. ¡Qué decepcionante!, pronunció el Rey del Mar Profundo. Quizás podría haber presentado un desafío mayor. Se quedó mirando el casi cadáver del Kimborg, antes de darse la vuelta al oír el sonido de una bicicleta pedaleando, acompañado por el hombre que la pedaleaba y que parecía completamente sin aliento. Justice Crash. Gritó el hombre, arrojando su bicicleta a la parte trasera del Deep Sea King. Mumen Rider, el ciclista por la justicia. ¿Otro? ¿Cuántos más necesito destruir hasta que ustedes, los humanos, se den cuenta de que no son rival para mí? Preguntó retóricamente el Rey del Mar Profundo, despidiendo al héroe como si no fuera nada. No importa. Supongo que tú también debes caer. Mumen Rider. Los murmullos vinieron de la multitud. Él es solo clase C, sus esperanzas se habían reducido por completo, sabiendo que si Mumen Rider era su última esperanza, había poca o ninguna esperanza de que se salvaran. Los pocos que no pudieron huir debido a la total atención del Rey del Mar Profundo, sin ser distraídos por Genos ni por ningún otro héroe que se cruzó con él, solo pudieron mirar con desesperación al héroe de clase C. No importa cómo lo mires, desde cualquier ángulo, desde cualquier punto de vista milagroso, el resultado fue el mismo. No había ninguna esperanza de que el ciclista por la justicia, el héroe Mumen Rider de la clase C, pudiera ganar alguna vez. No hubo ningún cambio, desde ningún ángulo. Y, sin embargo, Mumen Rider luchó. El héroe se arrojó sobre el Rey del Mar Profundo, antes de ser arrojado unos metros frente al Rey del Mar Profundo fuera del edificio. El golpe fue lo suficientemente poderoso como para causar otro gran agujero en la pared, uno donde todos los civiles pudieron ver la destrucción y el probable daño a los órganos que acaba de ocurrir. Me estoy cansando de esto, declaró Deep Sea King, por lo que se sintió como la 20ª vez. Sosteniendo su puño, que parecía estar humeando de alguna manera por alguna razón, se transformó de nuevo en su forma monstruosamente mutada, de estar bajo la lluvia nuevamente. Caminando lentamente hacia el héroe que gemía, lo tomó de un brazo y lo colgó de la muñeca mientras miraba la visera de Mumen Rider.
Claramente estaba jadeando y haciendo todo lo posible por permanecer consciente, especialmente después de la paliza que le siguió de un solo golpe. La bestia tarareaba para sí mismo, pareciendo reflexionar sobre lo que haría. Sin embargo, esta reflexión apenas duró, ya que el rey del mar profundo optó por tirar al héroe de la clase C al suelo, antes de levantarlo y repetir el proceso hasta que estuvo casi seguro de que no volvería a levantarse. La enorme figura se cernió sobre el héroe derrotado, mirando en silencio al cuerpo tendido. Sorprendentemente, un gemido vino de Mumen Rider. Lentamente, pero con mucha seguridad, su brazo derecho comenzó a moverse. El héroe se empujó lentamente hacia arriba, antes de apoyarse también en su brazo izquierdo. Solo tomó unos momentos hasta que el ciclista se puso de pie, aunque su postura era bastante inestable. Y, sin embargo, sigues subiendo, dijo arrastrando las palabras el rey del mar profundo. ¿Qué te hace avanzar hacia tu muerte? Comenzó. No importa. Sé que nadie espera mucho de mí. Aunque su voz era débil, su tono estaba lleno de determinación. Cargó contra el monstruo nuevamente, con un grito de batalla hasta que su tackle fue interrumpido por otro puño que lo envió volando. El héroe patinó sobre el suelo, brincando como una piedra en el agua. Fue enviado a la carretera, tendido de espaldas, gimiendo aún más. Mumen Rider gimió, y yo sé, mejor que nadie, lo inútil que es un héroe de clase C. Rodó sobre su espalda, antes de comenzar su intento de levantarse de nuevo. Y sé, que soy demasiado débil, incluso para la clase B. La lluvia se hizo más fuerte. El trueno le tumbó. El rey del mar profundo se burló. ¿De qué estás balbuceando? ¿Rogando por tu vida? Estaba claro que el héroe de la clase C fue golpeado, roto y que matarlo se convertiría en una misericordia. Y, sin embargo, se levantó de nuevo, sin siquiera registrar las burlas del monstruo. A pesar de que probablemente sus huesos estaban destrozados, solo se levantó de nuevo, más rápido que antes. Sus nervios le gritaban, cada parte sensorial de su cuerpo lanzaba señales para que se detuviera. Sangrando por la frente, tosió sangre antes de tomar su postura de batalla una vez más. Su respiración se había vuelto más esporádica y sus rodillas temblaban aún más. Estaba claro que estaba cerca de su punto de ruptura. Respiró hondo antes de exclamar, y sé que nunca te golpearé. Pero tengo que pelear contigo de todos modos. Soy el único que queda. Su cabeza se levantó, su postura se volvió más firme. No se trata de ganar o perder. Solo tengo que quedarme aquí y enfrentarte a ti. No importa cómo se mire, un héroe como Mumen Rider no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero, la gente puso su fe en él. Todas sus esperanzas finales alimentando al héroe, los gritos de la multitud y el aliento que lanzaron solo lo demostraron. A pesar de todas las probabilidades, realmente creían que Mumen Rider sería quien los salvaría. Toda la multitud se unió en unidad, junto con las esperanzas y los esfuerzos de los derrotados, todo en el alma de Mumen Rider. Llovió a cántaros, retumbó un trueno. Sin embargo, todo fue ahogado por las esperanzas de la gente. Era hora de que llegara un héroe, y Mumen Rider era su última esperanza. Gritó una vez más, sangre saliendo de su nariz y adrenalina bombeando. Cargó contra el rey del mar profundo, listo para lanzar su puño al monstruo. Acercándose, puso todo su esfuerzo en su puñetazo. No sirve de nada. Con un solo golpe, el rey del mar profundo derribó a Mumen Rider en una pulpa, sed de sangre en sus ojos mientras sonreía sádicamente. Sosteniendo su puño con orgullo, se rió profundamente para sí mismo. Buena pelea, llegó una voz tranquila y reconfortante. Buena pelea. Otro fiestero. El rey del mar profundo se dio la vuelta amenazadoramente solo para encontrarse con la vista de un maestro telequinético de baja estatura y verde, así como un hombre calvo y sonriente con indiferencia, que parecía completamente tranquilo a pesar de la vista frente a él. Maestro, susurró Genos, su voz débil mientras el resto de su cuerpo continuaba derritiéndose lentamente. Genos, ¿es este Sea Freak el que te hizo esto? Saitama suspiró, rascándose la frente. Dame un minuto. Voy a matar a este monstruo muy rápido. Escuché eso. Gritó el monstruo, golpeando rápidamente con su puño la parte posterior de la brillante cabeza de Saitama. Para sorpresa de la multitud, el héroe no se movió. De hecho, el impacto pareció molestar aún más a Saitama, ganándose una leve mirada del héroe calvo. El rey del mar profundo parpadeó por un momento, antes de sonreír un poco más. Veo que no eres como el resto de esta inmundicia. No, tu puñetazo fue demasiado débil. Tatsumaki palpó en la cara por la ineptitud del hombre calvo con las palabras, y especialmente por su incompetencia para leer la atmósfera.
Bueno, entonces, el rey del mar profundo se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Soy el rey del mar profundo, gobernante del océano. El mar es la fuente de toda vida y, por lo tanto, soy el pináculo de toda la evolución. Y sin embargo, sonrió, interesado en el héroe aparentemente más fuerte. Me desafías. Así que, sí, se quejó Saitama, sacándose un poco de lluvia de la oreja. Está lloviendo, así que date prisa y pelea. Sin otra palabra, el rey del mar profundo aceptó la invitación al combate y cargó su puño en un asunto más intensamente que hacia Puri Prisoner. Y sin embargo, mucho antes de que su puño pudiera encontrarse con Saitama, un puño se encontró con el pecho del rey. Una gran cavidad fue tallada instantáneamente en el pecho del rey del mar profundo, la onda de choque del puño de Saitama envió a las nubes lejos del contacto. El movimiento del monstruo se detuvo rápidamente y, en un instante, la atronadora desesperación se había convertido en una tranquila calma. El silencio inundó el aire, ya que ni la multitud, ni los héroes vencidos, ni la lluvia podían hacer ruido. Y, sobre todo, el poderoso puño de hierro del rey del mar profundo se había roto. Un momento después, la multitud estalló en vítores. Parecía que finalmente había llegado un milagro, ya que el miedo de la multitud se había convertido en una alegría abrumadora. Incluso Tatsumaki tenía una pequeña sonrisa de orgullo en su rostro, al ver al hombre calvo ser aceptado entre la multitud después del incidente anterior. Mi cuerpo se estaba quedando en silencio y mi audición se debilitó. Los sistemas visuales se estaban debilitando y mi movilidad se había vuelto extremadamente limitada. Mi sacrificio, sin embargo, afortunadamente no fue en vano. Tal como esperaba, la maestra había venido al rescate nuevamente. Sin embargo, qué desafortunado no pude salvarlos, ni a Mumen Rider, del monstruo. Siento que ese ha sido mi único arrepentimiento. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro cuando escuché el apoyo abrumador para Sensei, un poco contento de que se hubiera recuperado después de un rechazo tan doloroso de la multitud hace solo una semana o dos. Se había convertido en un día sereno. Sin embargo, antes de que pudiera descansar hasta que el Dr. Kuseno pudiera repararme, escuché la voz de una queja. La voz había sido nasal, similar a la de un mocoso mimado, y prácticamente pude determinar cuán baja había sido su higiene corporal solo por el sonido de su voz. Desafortunadamente, no pude ver al mocoso, pero pude escuchar sus palabras. Bueno, tal vez el monstruo no era tan fuerte después de todo, una voz vino para interrumpirlo, una voz para defender, pero derrotó a todos esos otros héroes. La réplica vino rápidamente del probable mocoso. Bueno, tal vez esos héroes eran unos cobardes. Qué deshonroso, desacreditar a los que lucharon valientemente. Puede que haya estado entre ellos, aunque no me sentí ofendido. Solo sentí molestia por el mocoso, que había desacreditado los esfuerzos de tantos antes que yo, y especialmente los esfuerzos de Mumen Rider. Ese monstruo se veía débil en este momento, pero, la defensa llegó lentamente y se fue apagando, y supe en ese momento que algunas personas ya se habían puesto del lado del mocoso. Pude girar un poco la cabeza y echarle un vistazo. De mi análisis entonces, pude decir que tenía un corte de tazón, una chaqueta con un estampado extraño, y debajo, su camisa mostraba las letras NEET en ellos. Desafortunadamente, no pude determinar qué significaba ese acrónimo en ese momento. Además, parecía que su higiene corporal era tan pobre como se esperaba, y su nariz tenía proporciones extremadamente desiguales en comparación con el resto de su cuerpo. El degenerado continuó más, encogiéndose de hombros, de una manera confiada. Ese héroe venció al monstruo de un solo golpe, así que los otros héroes deben apestar realmente. Resopló, llevándose una mano a la boca mientras seguía desoplando. Esos otros tipos dicen ser de clase A y clase S, pero no hay nada más para ellos. Y peor aún, se supone que es el tipo que aparentemente es un fraude. A pesar de esto, me alegré de ver que algunos habían sido firmes en su moralidad cuando un hombre interrumpió. Oye, esos héroes arriesgaron sus vidas por nosotros. Basta. El autoproclamado NEET, como vi, levantó las manos en defensa antes de continuar. Cualquiera puede arriesgar su vida. Pero no puede ser un héroe sin derrotar a los monstruos. Se encogió de hombros, antes de levantar el dedo de manera práctica. Un montón de héroes resultaron realmente heridos esta vez. ¿Realmente podemos confiar en ellos la próxima vez? Al final funcionó, pero es vergonzoso cuando aparecen un grupo de héroes débiles, así que desearía que simplemente se detuvieran. Qué irónico, que el que habla probablemente sea más un cobarde, como él dijo, que cualquier otra persona en la multitud o los que huyeron.
Se llaman a sí mismos héroes, así que en realidad tienen que ayudarnos. La discusión que se estaba saliendo rápidamente de control fue interrumpida por una carcajada que venía de la dirección opuesta, en algún lugar donde la discusión no había estado ni cerca. ¡Qué suerte! ¿Qué estaba diciendo el maestro? Lo vi encogerse de hombros de manera exagerada antes de estallar. Los otros héroes debilitaron al monstruo, así que fue súper fácil vencerlo. Veo. A pesar de su pobre capacidad de actuación, el calor del momento fue sin duda suficiente para llevar a la multitud a lo que él quería que creyeran. Sin embargo, ¿por qué tomaría este curso de acción? Balgi. Cállate. Ah, señorita Tatsumaki. Siempre el interviniente. Sin embargo, no puedo dudar de que yo no haría lo mismo en su situación. Desafortunadamente, parece que su intento inicial fue en vano, ya que la multitud comenzó a murmurar entre ellos. Solo podía escuchar voces negativas, vilipendiando a Shifu de la peor manera posible. Oye, haz correr la voz de que fui yo quien acabó con el monstruo. Volví a mirar al maestro, a pesar de la incapacidad de mis articulaciones para moverse con flexibilidad, y noté que parecía fingir orgullo y su expresión era bastante extravagante. Y si escucho que apareciste el último, te daré una paliza. Adoptó una postura similar a la de los Tanto Brothers, que me di cuenta de que la multitud despreciaba absolutamente. Espera un minuto, comenzó un hombre mayor. Ese es Saitama. El que dijeron que era falso en la ciudad Z solo confirmó aún más la creencia del autoproclamado Net. A pesar de todo, el maestro solo continuó destruyendo su propia reputación. Oye, asegúrate de atender a esos héroes. Si mueren, no puedo usarlos más. ¿Quieres callar? La señorita Tornado gritó a la multitud. Estaba furiosa, absolutamente consternada con la situación. Él apoyó la lluvia del cielo. Señorita Tornado, ¿por qué lo está defendiendo? Uno de los escépticos cuestionó tímidamente. Probablemente solo te está usando. Por supuesto que pensarían en esto como eso. Qué idiota es creer que Tornado alguna vez se permitiría ser manipulada hasta tal punto, y mucho menos tratar de hablarle de su propia inferioridad. ¿Y por qué dejaría que alguien haga eso? Es joderosamente obvio que lo mataría si estaba débil e intente salir conmigo. Ella echó las manos hacia atrás, frustrada. Tomando respiraciones frenéticas y enojadas, no había señales de que se estuviera calmando, hasta que se dio cuenta de que la multitud frente a ella no iba a retroceder en su postura, y que creían completamente que la maestra era una farsa. Ella retrocedió de mala gana, suspirando, Dios los maldiga a todos. ¿No pueden ver la fuerza cuando está justo frente a sus ojos, imbéciles? Ella voló al lado del maestro, caminando junto a él mientras él parecía tener una sonrisa suave en su rostro. Tal vez, si es un farsante, entonces los otros héroes son realmente heroicos. Deberíamos estar agradecidos con ellos. Declaró el anciano. Si no hubiera sido por ellos, podríamos estar muertos. La multitud se quedó a su suerte, enviando odio hacia la maestra y elogios hacia los otros héroes, incluido yo mismo. Ah, Saitama sonrió, extendiendo una mano. La lluvia paró. Me senté dolorosamente, mirando al maestro. Parecía tan sereno, satisfecho con el resultado de la situación, como si no se hubiera sumado a las personas que querían matarlo. Maestro, ¿te parece bien? Si este es el camino que deseas recorrer, no interferiré. Pero si la gente se vuelve contra ti como consecuencia, ¿podrás funcionar como un héroe, o incluso como un ser humano en la sociedad? Me preocupa un poco. Y sin embargo, si alguna vez se encuentra en una situación difícil, estaré allí, maestro Saitama. Lo prometo. Desvaneciéndose en la inconsciencia, una pequeña sonrisa apareció en mi rostro cuando tenía fe. Fe en que me recuperaría, pero sobre todo fe tanto en Saitama como en la señorita Tatsumaki. Justo antes de desvanecerme, pude escuchar una voz familiar hablar en un tono inusualmente positivo y de aceptación. Entonces, ¿quieres ir al restaurante de sushi mañana?